Hola, soy Pablo Santiago de Ultradent y estoy muy feliz de tenerlos a ustedes el día de hoy hablando del manejo de tejidos. Es importante que sepan que esta presentación es para el uso exclusivo de los funcionarios de Ultradent y nuestros colaboradores que han sido invitados a participar de las mismas, por lo que les solicitamos por favor que se abstengan de tomar fotos y o videos de la misma. Hablemos del manejo de tejidos. El sistema de manejo de tejidos de Ultradent define un estándar para el control del sangrado predecible, eficiente, rápido y profundo, así obtener una odontología restauradora de calidad. Como de costumbre, les compartimos las imágenes de los productos que tenemos disponibles para ustedes en MyUltradent. Si todavía usted no tiene acceso a MyUltradent, consulte con su gerente regional para que le ayude con el acceso a estas hermosas imágenes para el uso y disfrute de todos. También tenemos los diferentes logotipos del producto que han sido aprobados y autorizados por Ultradent. Nuestro querido presidente emérito, el doctor Dan Fisher, un joven que cuando se graduó de la Universidad de Loma Linda, es allá en el 1974, nos dice, nada de calidad se puede lograr en presencia de sangrado, sin importar el procedimiento operatorio. Si es que se funda y comienza la historia que hoy se conoce como Ultradent. A continuación, vamos a ver un video de nuestro querido presidente emérito, el doctor Fisher, donde nos muestra la importancia de la hemostasia. Noten que el video es del año 1982. Disfrútenlo. A cast restoration is one of the most perfect restorations that can be performed in dentistry, whether it's gold, porcelain bonded to gold, complete ceramic. The most important feature, though, in a cast restoration as far as longevity is marginal fit. More crowns fail due to poor marginal fit than for any other single reason or the rest of the reasons put together. We're concerned about contours, we're concerned about occlusal shape and everything, but the margin is the most critical area. The number one reason that crowns fail at the margin is because of poor impressions. Single most important reason that impressions fail is for poor tissue management to start with. Therefore, with this little presentation, we hope to be able to demonstrate to you a technique in which tissue management can be achieved successfully and with predictable results. We're not saying it's the only way that you can obtain predictable results. However, it is one modality in which predictable results can be assured. To start with, what we're going to demonstrate is the difference of the action with the material that we're going to be using versus the most common material used today. With that, we'll move over to our little demonstration. This is a little fresh whole blood that I drew on myself a couple minutes ago. For sake of demonstration, we're going to place one puddle of blood right here. We're going to put another puddle of blood right here. Now, the most common agent used today is essentially a 25% aluminum chloride solution. Most common brand name is Hemident. We're going to take and place one drop of this Hemident into this puddle of blood. We're going to place one drop of the astringent solution. It's a 13% ferric sulfate solution into this puddle of blood. Now we're going to stir the two up. We'll start with our Hemident. We'll stir that up real well. Hemident essentially does not coagulate blood. We're relying primarily on the astringent properties of it, hopefully to cause a little constriction of the epithelium and the endothelial lining of the vessels for its effectiveness. We're now going to stir the blood with the astringent in it. Essentially, this is our difference. It will form a dark coagulum instantaneously. It works, its modality is by precipitation of blood protein. That's neat if you use it right. It's a mess if you use it wrong. What we need to do in order to make this coagulum work for us is we need to be able to get this coagulum to form right within the little orifices of the cut capillaries. If we simply take the solution, dump it into the sulcus, or even simply place it on a cord, it'll form this coagulum with the extravasated blood that's already out into the sulcus.
We'll rinse it out, and it'll still be bleeding underneath. So we have to be able to get the solution right down in the capillary orifices, cause the coagulum to form within those orifices in order to be effective. The way we achieve that is with a little device. It's called a deno-infuser. It's just a little bent needle. It's got a little soft padded end on the end of it. We use 1 cc tuberculin syringes. They come sterile so we can draw out of the bottle for what we need. We put it onto the tip good and firm. Then we go into that sulcus after we've pulled the cord, and as we circle around, we burnish that solution in against that cut connective tissue. I use the word burnish. You have to press against that cut connective tissue as you apply the solution. We press against it for 2 reasons. Number 1, that gets the solution down where it does the job against the cut capillaries. Number 2, by burnishing, it tends to wipe and or scrape any excess coagulum off that may be bridging beyond those capillary orifices, so there's nothing protruding out there that can be bumped and dislodged to trigger it and make it bleed again. With this technique, make sure that you leave it moist in there. Don't let your assistant sit there constantly sucking the coagulum off with her vacuum tip, or she'll dry that coagulum onto the prep. Just get in there once in a while. Suck it out. Even if this coagulum is piled up around the tip of the barrel, you've still got fresh solution going down against the interface, against the cut connective tissue. So just keep burnishing it. You can tell when you've got your hemostasis because you'll see the solution puddling in that sulcus without new coagulum forming. At that juncture, we simply take the vacuum, the air-water syringe, we give it a good, firm, healthy air-water blast. Now, we've been geared since dental school days to be afraid of hardly blowing on that tissue for fear of making it bleed. But if that'll make it bleed, your impression syringe tip touching it will make it bleed. We want to find out before we mix, not after we mix. With this technique, get in there, burnish it in until you see the solution puddling in the sulcus, then rinse it out with a good air-water blast. If you see a spot seeping, pick up the syringe, get in there, rub it into that area, burnish some more solution into it, rinse it out. If it's not bleeding, dry it, then take your impression. Ultradent fue construido con bases de familia. El primer producto se confeccionó en la mesa de la cocina. Es una cita de nuestro querido presidente emérito fundador, el doctor Dan Fisher. ¿Por qué es el manejo de tejidos esencial? Número 1, porque nos ayuda a controlar el sangrado y el desplazamiento de los tejidos. Son pasos importantes para obtener un buen ajuste marginal. Número 2, porque los desajustes de las restauraciones indirectas casi siempre se relacionan con impresiones de mala calidad. Las impresiones de mala calidad casi siempre se relacionan con un mal manejo de los tejidos. Cuando una restauración indirecta no ajusta, el paciente corre riesgo de tener caries secundaria, sensibilidad dental y enfermedad periodontal. Muy importante esos 3 puntos de por qué es esencial un manejo de tejidos. El manejo ideal de los tejidos comienza con una hemostasis rápida, profunda para controlar el sangrado y el fluido crevicular. Después de 40 años, nadie ofrece una línea más completa para el manejo de tejidos que Ultradent. Veamos algunas características y beneficios de las diferentes soluciones hemostáticas que tenemos disponibles para ustedes en Ultradent, haciendo la salvedad que podría ser que algunas de ellas no estén disponibles en todos los países por temas de asuntos regulatorios. El Astringent X, ¿cuál fue la primera solución que se lanzó al mercado? Nos ayuda creando una hemostasis profunda. Es una solución a base de sulfato férrico. Nos ayuda a eliminar el fluido crevicular, sangre, y es un hemostático. Es un hemostático rápido que coagula en segundos. En este caso, tenemos el Astringent, que nos provee una hemostasis profunda. También es un sulfato férrico. Elimina el fluido crevicular y la sangre. Solución que la mayoría de nosotros conocemos, que es el Viscostat. Igualmente nos provee hemostasis profunda, es solución de sulfato férrico. Bien, elimina el líquido crevicular y la sangre. En este caso, por su viscosidad, no fluye a otros tejidos. Y
La última adición, que es el Viscostat Clear, esta solución es a base de cloruro de aluminio. También nos ayuda eliminando el fluido crevicular y la sangre no fluye a otros ni migra a otros tejidos por su viscosidad también, y esta no mancha temporalmente ninguna de las superficies. Características y beneficios de los empacadores de hilo Fisher's Ultra Pack. Tenemos las opciones de delgados y cerrados, o sea, como un pequeño tipo, digamos, de serrucho que proveen un control óptimo. También tenemos la opción de una cabeza que tiene 45 grados paralela con el mango y 90 grados paralela a la cabeza, lo cual nos permite una ergonomía mejor durante el uso de estos empacadores. Bien, están disponibles estos empacadores con una cabeza más pequeña o la cabeza tamaño regular, y nos permite empacar el hilo sin ningún movimiento comprometedor ergonómico. Entiéndase que no hay que levantar el instrumento, solamente la necesidad de voltear para lograr el empacado. Los empacadores Fisher Slide, esos no son cerrados, o sea, no tienen los dientecitos. También proveen control óptimo. Viene una cabeza de 45 grados con el mango, disponibles con cabeza pequeña y regular, y también nos ayudan a empacar el hilo sin la necesidad de voltear o levantar el instrumento. Es importante que entendamos que para lograr la hemostasis, tanto el Viscostat como el Viscostat Clear necesitan de las puntas dentoinfusoras. La punta metal dentoinfusora es compatible con todos los hemostáticos, facilitan la infusión del hemostático para lograr la coagulación, ya que se bruñe, como vieron en el video, se frota para remover esos coágulos, y es una pequeña cánula doblada con un cepillo en la punta. Es importante que sepamos que la punta metal dentoinfusor nos ayuda a llegar a surcos profundos y delgados en la preparación. La punta azul o blue mini dentoinfusora también es compatible con todos los hemostáticos, facilita la infusión del hemostático. Se utiliza también la técnica de bruñir el tejido para remover los coágulos, permite el control de fluido en cantidades pequeñas y también nos ayuda a llegar a surcos profundos y delgados, y son las puntas de elección: metal dentoinfusora o la blue mini dentoinfusora. Aquí vemos una imagen de cómo se logra la hemostasis. Vemos en la primera imagen que con la punta dentoinfusora o dentoinfusor se bruñe la solución hemostática firmemente, importante, firmemente contra el tejido lacerado y sangrante hasta que veamos que el sangrado se detenga. Si tan importante es el bruñir, frotar firmemente la solución hemostática con la punta metal dentoinfusora o con la punta dentoinfusora, es también extremadamente importante realizar un enjuagado firme, entiendan, firme, con la jeringa triple para lograr un spray, para remover los coágulos y para comprobar que se ha logrado la hemostasis profunda. Si cuando realizamos este procedimiento, y repito, de un spray firme a toda la potencia de la jeringa triple, vemos que no hay sangrado, hemos terminado con la hemostasis. Si el profesional observa sangrado, debe repetir los primeros pasos para lograr la hemostasis profunda. Importante ver estas imágenes de cómo bruñir para infundir los agentes hemostáticos. Imagen número 1, diente con sangrado. En la imagen número 2, aplicamos el hemostático Astringent X, bruñendo firmemente contra el tejido sangrante. En la imagen número 3, cuando el sangrado se detiene, se enjuaga fuertemente con agua y aire para comprobar la hemostasia y remover los coágulos permanentes. Vemos que hemos logrado una hemostasis profunda en estas imágenes, gentilmente concedidas por la queridísima doctora Yalina Jessop.
Aviso importante, hemos recalcado en esto ya como en 3 ocasiones. ¿Por qué lavar con firmeza cuando utilizamos la jeringa triple luego de la hemostasis? Número 1. Prueba de aire-agua es necesaria para asegurar una completa y profunda hemostasia. Número 2. ¿Por qué? Porque los hemostáticos de sulfato férrico pueden interferir con los materiales de impresión de poliéter. Y número 3, porque los agentes hemostáticos pueden interferir con su sistema adhesivo. Por eso se recomienda que siempre se utilice un lavado de 2 a 3 segundos. Ojo, de 2 a 3 segundos con el ácido grabador Ultra Edge y luego lave con fuerza para eliminar todos los residuos. Esos son 3 tips importantes de por qué lavar con firmeza para lograr la hemostasis. Vemos un video de cómo frotar para infundir los hemostáticos y enjuagar firmemente con la jeringa triple. Aquí vemos cómo se está trabajando y fíjense que es en el sector anterior donde se está logrando eliminar los fluidos. Vemos que se enjuaga con fuerza, no hay ningún coágulo remanente luego de esa infusión del hemostático en el área de trabajo. Vemos el video nuevamente porque es importante que entendamos, compañeros y compañeras. Fíjense que no hay ningún residuo de la solución hemostática luego de hacer la infusión del tejido. Tenemos diferentes soluciones hemostáticas y, como les comentamos en un principio, podría ser que no todas estén disponibles en sus países debido a restricciones con los registros sanitarios. El Astringent X es el sulfato férrico para lograr la hemostasia más rápida posible, como dice el queridísimo doctor Dan Fisher. Detiene el sangrado hasta en la arteria aorta. El clásico, el Astringent que todos conocemos, es el sulfato férrico al 15.5%, que llevamos utilizando muchísimo tiempo para lograr la hemostasis. ¿Cuál es la diferencia con el Viscoestat? Viscoestat, fíjense que es un gel base de sulfato férrico al 20%. Como les comentamos, en las características y beneficios, no va a migrar a otros tejidos por su consistencia en gel. Y la última adquisición, el Viscoestat Clear, es un gel a base de cloruro de aluminio al 25%, el cual no pigmentará los tejidos y será utilizado mayormente en el sector anterior. Veamos este video de cómo es que trabajan las soluciones a base de sulfato férrico, tanto Astringent X, Astringent y el Viscoestat. Definamos un poco nuestras diferentes soluciones hemostáticas. El hemostático Astringent X es la solución hemostática más poderosa de Ultradent. Detiene el sangrado en segundos, con mucho menor tiempo de contacto con el tejido y es, en muchos casos, el hemostático de predilección de los odontólogos. Se ha recomendado para los casos más difíciles de sangrado muy profundo. El doctor Bruce LeBlanc nos da el siguiente testimonio. La solución hemostática Astringent X es un producto revolucionario que no tiene comparación. Me da la confianza que voy a detener el sangrado rápidamente. Doy testimonio de que este producto no solo me ayuda a lograr lo prometido, sino que también sobrepasa mis expectativas. Vemos al doctor Graham de Chicago
hablando y dando su testimonio de la solución Astringent X. Bleeding, absolutely a daily issue in my practice, daily issue. Number one product I absolutely have to have is Astringent X. 10 seconds, just 10 seconds. You simply take the infuser tip, scrub it in the area, and after 10 seconds, you're literally rinsing it away. My assistant is always holding a surgical suction right there, just maybe for taste. I don't really want it running anywhere. Immediately rinsing, 10 seconds, done, no bleeding. Astringent NX, the must-have in a practice. Excelente el testimonio del Dr. Graham de Chicago, hablando de los hemostáticos de sulfato férrico. El hemostático Astringent, el clásico, el hemostático Viscostat. Recuerden que es la versión viscosa del Astringent clásico original. Ambos detienen el sangrado moderado en segundos. Son hemostáticos, eficaces y fáciles de utilizar, no solamente para controlar el sangrado, sino que también el líquido circular o crevicular. Estas soluciones astringentes son efectivas para facilitar el desplazamiento de los tejidos y por lo tanto se utilizan con mayor frecuencia para la hemostasia y el desplazamiento. Tip clínico. Recomendamos una aplicación de ácido fosfórico al 35% Ultra Edge para limpiar y eliminar los residuos de las soluciones hemostáticas antes de colocar el agente adhesivo. Si no lo hace, podría poner en peligro la unión y el sellado lo que podría causar microfiltraciones. No solo los agentes hemostáticos causan líneas negras, bacterias y la sangre también podrían ser las causantes de las mismas. Hablando del hemostático Viscostat Clear, el mismo nos ayuda a controlar el sangrado menor y el flujo de líquido crevicular. Se utiliza para la retracción del surco antes de la toma de impresión. Importante, el mismo no interfiere con la fuerza de unión, aun cuando se utilizan adhesivos de autograbado. Algunos clínicos prefieren utilizar este en la zona estética y es el hemostático de elección por parte de algunos clínicos, ya que no forma coágulos y tampoco manchará el tejido blando. Importante explicar cómo trabaja el cloruro de aluminio, ya que el mecanismo de acción es diferente al del sulfato férrico. Número 1, el cloruro de aluminio hace que las fibras de colágeno en los tejidos alrededor de los capilares se inflamen. La expansión del colágeno induce una presión en los capilares que comprime a los mismos. Por lo tanto, hay que entender que los hemostáticos de cloruro de aluminio no coagulan la sangre, sino que trabajan a base de la presión que se menciona en el paso número 2. Las puntas dentoinfusoras. La punta metálica dentoinfusor tiene una cánula doblada de metal con un extremo acolchado con un cepillo acampanado como vemos aquí en la imagen con magnificación. Es importante señalar que el Dr. Fisher inventó esa cánula hace muchos años utilizando una aguja hipodérmica y le pasó un pequeño cepillito y así nace esa cánula que se conoce como la metal dentoinfusora. Tenemos una punta plástica que se llama la Blue Mini Tip dentoinfusora, que tiene un extremo acolchado más suave y también puede funcionar con todos los agentes hemostáticos. Es compatible con todos nuestros agentes hemostáticos y está diseñado para ser un cepillo de frotar, no solamente un aplicador. Importante, el uso de estas puntas dentoinfusoras son fundamentales en la infusión de los hemostáticos y el lavado del tejido, o sea, la remoción de los coágulos, todo al mismo tiempo. Importante que sepan que siempre de siempre tenemos que utilizar las puntas dentoinfusoras.
Continuando con la interesante parte del manejo de tejidos, hablemos ahora de lo que es la retracción gingival. En este video, el queridísimo Dr. Dan Fisher nos explica más acerca de los hilos Ultra Pack, el mejor hilo retractor del mercado. The Ultra Pack cord. That was a fun project that took a long time to create. You see, all of the retraction cords prior to Ultra Pack, they were either twisted cords or braided cords. With a twisted cord, as the clinician would attempt to pack it with a packing instrument, one would slip between the fibers. Now, the braided cord eliminated that problem. However, a braided cord is very rigid. So as a clinician is packing over convexities into concavities and pushing down with their instrument, it causes the cord to pop out behind. The concept of a knit that would be made of interlocking loops acting more like a chain became quite appealing. We ended up using little knitting needles used to make ladies' pantyhose. We needed a tiny little cotton tube, a little cotton pantyhose, smallest knitted cotton cord in the world. It took us 9 months to knit the first 1 inch of the number 0 cord. We started with the number 0 because if you could only make large sizes and you couldn't make small sizes, so what? And to make a small size knit, that's a challenge. You're using little cotton fibers and you're taking them with needles and pulling loops through loops, which causes these fibers to braid very easily. Today, we make a 000, the smallest knitted cord in the world, if you will. So it was a fun project. It was a long time in development, but it has brought a great and a fabulous dimension for restorative as well as for crown and bridge dentistry. Encantadora la historia que nos comparte el queridísimo Dr. Dan Fisher acerca de la historia de los hilos Ultra Pack. Hilo trenzado contra Ultra Pack, el hilo tejido. Los hilos trenzados son más rígidos y difíciles de empacar. El hilo Ultra Pack está hecho de pequeños bucles entrelazados. Esto facilita una absorción significativa de los agentes hemostáticos retractores. Por lo tanto, utilice el hilo de un mayor tamaño al de los hilos trenzados. Al empacar, estos lazos se comprimen y a medida que estos lazos se abren, se ejerce una fuerza suave y continua hacia afuera para lograr el desplazamiento del tejido o lo que se conoce como retracción. Un cordón tejido permanece en su lugar cuando se está siendo empacado. Importante, se recomienda detener todo el sangrado utilizando soluciones hemostáticas. Todos los hemostáticos de Ultradent también son agentes de retracción que ayudan a eliminar la elasticidad en el tejido gingival. De esta manera, el mismo se mantiene retractado. El hilo retractor Ultra Pack proporciona una retracción óptima del tejido. Es fácil de empacar. El hilo Ultra Pack se comprime al empacar, luego proporciona una fuerza suave y continua contra los tejidos gingivales. Se recomienda que use hilos que parezcan un poco más grandes de lo que está acostumbrado a utilizar con hilos trenzados. Y son excelentes para controlar los fluidos al cementar restauraciones indirectas con márgenes subgingivales. La recomendación de uso por tamaño de los hilos Ultra Pack es como sigue. Los hilos 000, 00 y 0 se recomienda usar más con tejido delgado y flexible, por ejemplo, en dientes anteriores inferiores o, como el primer hilo, en la técnica de doble hilo. Los hilos número 1, número 2 y número 3, dependiendo del grosor y la firmeza del tejido gingival, es decir, el número 1 para tejido sano en área de los bicúspides superiores y el número 2 y número 3 para el tejido gingival adyacente a los molares.
Miren el desempeño del hilo Ultra Pak contra lo que son las pastas de retracción. El hilo Ultra Pak número 1, la técnica de hilo retractor, da como resultado un mayor desplazamiento del tejido gingival hasta lograr la profundidad del surco. La técnica del hilo retractor sigue siendo considerada como el estándar de oro en la retracción gingival. Por otro lado, las pastas de retracción no desplazan constantemente el tejido gingival y solo pueden ser efectivas bajo condiciones o indicaciones clínicas específicas. Se debe tener precaución al usar antes de procedimientos adhesivos, ya que las pastas de retracción pueden contaminar las superficies en las cuales se va a realizar la adhesión. Echemos una mirada a los insuperables instrumentos empacadores Fisher Ultra Pak. Estos instrumentos mínimamente dentados aseguran un control óptimo. La colocación del tejido Ultra Pak. Sabemos que este instrumento empaca fácilmente el hilo sin que el mismo se resbale. Pueden ver en la imagen con magnificación el área del hilo empacador con los pequeños dientes que ayudan a que este hilo no se resbale. Como podemos ver, Ultradent les ofrece el sistema de manejo de tejidos preferido para los odontólogos para realizar lo que viene siendo la hemostasia y la retracción, donde ofrecemos todas las soluciones hemostáticas, las puntas para lograr la infusión de estas soluciones en el tejido y, por supuesto, los mejores hilos retractores del mercado en conjunto con el mejor instrumento para colocar dicho hilo para que no haya riesgo de resbalo y que ese hilo quede debidamente colocado. Veamos un ejemplo de cómo sería el manejo de tejidos para la toma de impresiones. Número 1, vemos que tenemos una preparación subgingival sangrante. Imagen número 2, vemos cómo se utiliza la punta Metal Denta Infusor frotando la solución hemostática Astringent X en contra del tejido. Próxima imagen, miramos cómo cuando se realiza el enjuagado profuso con toda la potencia de nuestra jeringa triple, vemos que se detiene el sangrado, vemos que no hay coágulos y por eso podemos decir que aquí se logró la hemostasia profunda. Es importante recalcar que si en este paso, cuando estamos haciendo ese enjuague con esa potencia, apreciamos algún tipo de sangrado, debemos repetir el paso número 2. Paso número 4, el hilo Ultra Pak es sumergido en el agente hemostático Astringent X y se empaca en el área del surco. Número 5, luego de 5 minutos se remueve el hilo Ultra Pak y se procede con un enjuagado fuerte con la jeringa triple y luego se seca. Por este paso podemos ver que logramos impresiones predecibles y de calidad, lo cual es el resultado que el profesional está esperando cuando utiliza una solución hemostática y un hilo de calidad. Veamos en estas imágenes lo que es el control del sangrado y del fluido crevicular antes de la adhesión y la cementación indirecta. Número 1, vemos un tejido debidamente recuperado luego de 2 semanas postoperatorio. En la imagen número 2 tenemos presencia de sangre y el fluido crevicular, los cuales son los contaminantes en el área de la adhesión. Este caso es por eso que se utilizan las soluciones hemostáticas como el cloruro de aluminio y los sulfatos férricos, los cuales ayudan a sellar el epitelio
haciéndolo impermeable ante el fluido crevicular. Paso número 4, grabe la superficie de 2 a 3 segundos y luego enjuague, seque y continúe con la adhesión y la cementación. Paso número 5, hacemos la adhesión y la cementación de la corona permanente. Nota importante: un perfecto control del fluido crevicular es obligatorio si la cementación o adhesión es cercana al surco gingival. Veamos acá un ejemplo del manejo de tejidos para la adhesión directa. Paso número 1, vemos una filtración debajo de una resina recientemente adherida. Paso número 2, luego de la remoción de parte de la resina, la filtración es mucho más evidente. En este punto, los hemostáticos, la sangre, líquido crevicular y la saliva, además de los subproductos de las bacterias anaerobias, pueden ser fuentes de contaminación. Por eso el retratamiento aquí es sumamente necesario. Vemos que en el paso número 3 es sumamente importante aislar los tejidos con el hilo Ultra Pak embebido en la solución hemostática y luego proceder con la restauración adhesiva. Paso número 4, vemos la restauración ya preparada y debidamente arreglada en comparación con la imagen número 1. Es interesante saber que la solución hemostática se puede utilizar en pulpotomías en dientes deciduos que sean vitales. Paso número 1. Para controlar el sangrado, utilice la punta de endoinfusor con cualquiera de los hemostáticos, ya sea Viscoestat o Astringent. Proteger el área, se coloca una capa delgada del cemento para reparación, MTA Flow blanco, sobre el tejido, sobre el orificio del conducto radicular. En el paso número 3 podemos colocar una barrera. Esta barrera es una capa delgada del forro cavitario Ultra Blend Plus. Luego, para proceder, paso número 4 de grabado, aplicar el ácido fosfórico Ultra Etch o utilizar, en donde sea disponible, el PIC SE Primer o un imprimador PIC de autograbado. En el paso número 5 aplicamos el agente de unión PIC Universal Bond para luego en el paso número 6 lograr la restauración haciendo una restauración permanente con el material restaurativo de su predilección. Vemos algunos tips de detalles técnicos de los productos. Astringent, Astringent X, Viscoestat, Viscoestat Clear, hilo Ultra Pak y los hilos Ultra Pak E donde estén disponibles. El almacenaje de todos ellos se recomienda a temperatura ambiente. Método de dispensado de las soluciones, tanto Viscoestat, Astringent como Astringent X vienen en frascos de 30 ml o en jeringa Indispense de 30 ml. Las soluciones Viscoestat y Viscoestat Clear vienen disponibles en jeringas individuales de 1.2 ml o la jeringa Indispense de 30 ml. Los hilos retractores, tanto Ultra Pak como el Ultra Pak E, vienen en frascos que contienen 244 centímetros de hilo o 96 pulgadas. Como en todas las recomendaciones, hay oportunidades de venta cruzada. Recuerde que con todos ellos, con los hilos, podemos mencionar los hemostáticos, con los hemostáticos las puntas, el láser de diodo Gemini también, los hilos Ultra Pak, los empacadores, la solución de clorhexidina con sepsis y el ácido grabador Ultra Etch. Es importante recordar que todos estos productos pueden ser ofrecidos a cualquier cliente que use cualquier
uno de ellos. Recuerden que en MyUltraDent pueden hacer referencia a diferentes recursos de venta para el uso de cada uno de ustedes en sus negocios. Más recursos de venta de la línea de manejo de tejidos que tenemos disponible para ustedes en MyUltraDent. Recuerden, si no tienen acceso a MyUltraDent, consulte con su representante de ventas de Ultranet o con su gerente regional. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Primera pregunta. ¿Existe alguna contraindicación de colocar Astringent y luego Astringent X, considerando que el Astringent no trabajó lo suficiente? La respuesta es no. Se pueden utilizar. Si entiende que no trabajó el Astringent, podría colocar luego el Astringent X. Próxima pregunta. ¿Cuál es el pH de los hemostáticos Astringent y Astringent X? Respuesta es, el pH del Astringent es de 1.3 a 1.6 y el pH del Astringent X es de 1.2 a 1.4. Próxima pregunta. ¿Contiene yodo el Astringent? La respuesta es no y sabemos que hay personas que son alérgicas al yodo. ¿Cuándo se debe recomendar Astringent X en vez de Astringent o Viscoestat? La respuesta es, tanto el Astringent como el Astringent X son hemostáticos líquidos, mientras que el Viscoestat es un gel fácil de controlar. El Astringent X, donde esté disponible, nos va a dar una hemostasia más rápida que el Astringent. Por lo tanto, la selección de uno u otro es basada en la preferencia del clínico. Muy buena pregunta la próxima. ¿Cuál es la diferencia en la aplicación del Astringent y el Viscoestat? Tanto el Viscoestat como el Astringent pueden ser utilizados en el 95% de los casos. Adicionalmente, se han realizado estudios utilizando ambos hemostáticos contra el hueso en obturaciones retro. Uno es un gel y el otro es líquido. Con el Astringent líquido es más fácil embeber, empapar el hilo retractor, mientras que con el gel es mucho más fácil de controlar y mantener la solución en el área del surco, o sea que no migre a otras partes del tejido. Próxima pregunta. ¿Es posible almacenar el hilo UltraPack en la solución hemostática? El almacenar el hilo de esta manera por semanas o meses podría degradar el hilo UltraPack, por lo que no se recomienda esta práctica. El sulfato férrico que contienen los hemostáticos Astringent y Astringent X pueden afectar negativamente los procedimientos adhesivos. La respuesta es, la adhesión no se verá afectada siempre y cuando el clínico siga las instrucciones de uso. El enjuagar fuertemente el área con jeringa triple y luego hacer el grabado ácido antes de colocar el sistema ayudará a remover el sulfato férrico residual que pudiera interferir con la adhesión. Si se utiliza un sistema de autograbado, debe lavar bien el área con ácido fosfórico por 2 a 3 segundos para remover cualquier residuo del hemostático. Pregunta. ¿Puedo utilizar un poliéter, entiéndase un material de impresión, luego de haber utilizado Astringent o Viscoestat para realizar la hemostasia? El sulfato férrico residual puede afectar negativamente al poliéter, por lo que es importante que un buen lavado a toda la presión con la jeringa triple nos ayuda a anular este efecto negativo. ¿Puede el Viscoestat tener un efecto negativo en los materiales de impresión a base de polivinil? Es importante. Asegúrese de eliminar tanto el exceso de coágulos como el sulfato férrico residual. Entonces no tendrá problemas.
Pregunta. He colocado una o más restauraciones adhesivas y luego de un par de días o semanas, la decoloración se ha movido del área gingival debajo de las restauraciones. ¿Por qué ha sucedido esto? Cualquier solución hemostática junto con la sangre puede dejar un microcoágulo contaminante en el área de la preparación. Esto va a interferir con la calidad de la adhesión, por eso es importante un enjuague con la jeringa triple si se va a utilizar un adhesivo de autograbado. Limpie el área con ácido fosfórico antes de la aplicación del agente de unión. Continuando con las preguntas frecuentes. Pregunta. ¿Existe alguna contraindicación de utilizar sulfato férrico en pacientes alérgicos al sulfa? Si alguien es alérgico al sulfa, no hay contraindicaciones para utilizar el sulfato férrico. Si alguien es alérgico a los sulfatos, entonces no se puede tratar con sulfato férrico. Se puede utilizar peróxido para limpiar la preparación y prevenir la pigmentación luego del uso del Viscostat. Lo mejor para remover la pigmentación es el ácido fosfórico. El peróxido de hidrógeno de baja concentración, por ejemplo, al 3%, podría ser utilizado. Luego de haber enjuagado el hemostático completamente. Aún estas bajas concentraciones del peróxido de hidrógeno, si se dejan por más de 10 segundos, pueden interferir con la integridad de la adhesión. Precaución. Una rápida y potencialmente dañina reacción puede ocurrir cuando se combina el peróxido con el sulfato férrico. Recuerden que hay que enjuagar completamente esta solución hemostática. Pregunta. ¿Puede el bajo pH de Astringent y Viscostat causar irritación en el diente o en la raíz? Respuesta. Como regla general, no. Pero si se deja por un tiempo mayor, existe la posibilidad de que se expongan los tubulillos dentinarios. Esto se puede tratar con una pasta dental desensibilizante o con un adhesivo. El Viscostat, Viscostat Clear, Astringent o el Astringent X contienen efedrina. La respuesta es no. Próxima pregunta. ¿Es posible utilizar el Viscostat para detener el sangrado luego de una extracción? La respuesta es que no tenemos estudios que avalen el uso del Viscostat para este propósito. Por lo tanto, la respuesta a un profesional sería que no tenemos estos estudios. Pregunta, ¿es posible utilizar el Viscostat para detener el sangrado nasal o en otra área para la reconstrucción facial? Igual que en la pregunta anterior, no tenemos estudios que avalen el uso del Viscostat para este propósito, por lo que la respuesta debe ser no. Pregunta interesante. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de la retracción del Astringent o Viscostat luego de la remoción del hilo? La respuesta es que el espacio se mantendrá abierto por varios minutos. Este efecto es dependiente de la circunstancia y el tipo de tejido. Pregunta. ¿Es posible utilizar el Viscostat o el Astringent en el mismo procedimiento donde se utilicen anestéticos que contengan epinefrina? La respuesta es sí. Próxima pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el cloruro de aluminio y el sulfato férrico? La respuesta es como sigue. El cloruro de aluminio es un vasoconstrictor transparente que no va a pigmentar el área, pero no es tan fuerte ni tan rápido en detener el sangrado, además que no produce una hemostasia tan completa como la del sulfato férrico, que coagula la sangre rápida y profundamente. Hasta aquí esta parte de manejo de tejidos, y recuerden que el doctor Dan Fisher, nuestro querido presidente emérito y fundador, creó la empresa Ultradent basada en el manejo de tejidos, porque para él, como dijimos en un principio, no se podía hacer ningún procedimiento de calidad sin un manejo adecuado de los tejidos durante el procedimiento restaurador.